empezar a grabar. Entonces queda grabada a partir de la charla de esta semana. Entonces, no siempre estoy viendo el chat, pero voy a revisar aquí el chat. Mónica, algo preguntabas de los Nat Yogis. Ok, perfecto, Ile, si tienes que irte después de la grabación, no hay ningún problema. ¿Esto es para la época del Valle del Indo o ya es los Vedas? Bueno. Eso es sobre la charla del sábado. No estoy seguro, Mónica, ¿a qué te referías? ¿Qué te referías con los Nat Yogis? No es importante. Ok. Si hay cualquier otra cosita importante, no se preocupen, ahí me avisan. Ok. Entonces ya estoy grabando. Bueno, y ahí ya habíamos respondido. Perfecto. Ok. Entonces disculpen que estoy yendo un poquito rápido ahí, pero era para hacer ese repaso rápido. Entonces ya vamos a comenzar con la charla de hoy. Entonces, la charla de hoy es el porqué del yoga. Vamos a hablar, reflexionar, a comentar un poquitito ideas que podemos tener de por qué surge el yoga y por qué se practicaba yoga. Y principalmente la idea es conversar de por qué es que surge el yoga en la antigüedad. ¿Ok? ¿Por qué es que surge el yoga en la antigüedad? Entonces, así, la semana pasada y esta, todavía se está hablando mucho sobre el tema de la historia del yoga. Yo les puse entonces, entre los materiales de apoyo, les puse un PDF, que es este libro, que es el último libro que escribió Adrián Muñoz, ¿verdad? Que es el profesor con el que estamos estudiando los sábados. Él trabaja con el Colegio de México, que es una universidad, y el Centro de Estudios de Investigación de Asia y África. Y todos los libros de ellos están abiertos como PDF para bajarlos gratuitos. Yo lo bajé, lo imprimí acá como un clon, queda muy bonito, sale económico. Y no creo que haya ningún otro mejor texto sobre la historia de yoga que este texto en este momento en español, ¿ok? En inglés hay muchos, pero eso está muy, muy bueno, está muy completo, está muy bien escrito, está escrito por Adrián Muñoz y por Gabriel Martino. Entonces, sería muy, muy bueno que lo pudieran imprimir porque son por los dos profesores con los que vamos a estar estudiando los sábados, ¿verdad? Adrián y Gabriel, con el que vamos a estar viendo el tema del Karma Yoga. Y ahí está todo ese PDF. Es un librito de 290 páginas por ahí, que es todo sobre el tema de la historia del yoga. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Entonces hablamos, recuerden, esta zona de acá, la voy a marcar acá. Esta es la zona de acá, todo esto es India, o lo que conocemos como el subcontinente asiático, a veces le llaman subcontinente asiático, sub por ser la parte de abajo. Todo esto de acá era donde estaba la zona del Valle del Indo, ¿ok? Por aquí es donde estaba el río Sarasvati, que se seca más o menos como 1500 años antes de Cristo, se seca el río y dijimos que ese río se redirige en esta otra dirección, los afluentes del río. Entonces queda el río Sindhu. Vean que aquí dice Sindhu. Recuerden que la palabra Sindhu significa río. ¿Ok? Entonces surge toda esta zona. Y ahorita aquí nos ubicamos en otra época. Aquí ubiquémonos en la zona, en la época de 500 años antes de Cristo. ¿Ok? Entonces antes estábamos hablando de 3000, 1500, 1000 años antes de Cristo. Ya estamos en una época más posterior a esa. Y toda esta zona de acá se conoce como la zona de Magadha. Aquí está el nombre, Magadha. Toda esta zona de acá. Estamos hablando de 500 años antes de Cristo. Y es una época de mucha prosperidad intelectual, de muchos sabios, religiones que se crean. Es la época donde surge el Buda. La época del Buda es más o menos 450 años antes de Cristo. Es la época de otro gran sabio, no tan famoso, pero importantísimo, que se llama Mahavira, que es el precursor de los jainistas, que son muy importantes de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, estamos hablando de nuevo, ubiquémonos en el tiempo, 500 años antes de Cristo, ubiquémonos en el espacio. Estamos en la zona del norte de India. Ya no estamos en ese noroeste, en la zona del Valle del Indo. No, ahora nos hemos movido para acá. Probablemente, como decíamos, hay influencia de los arios, que son los que llamaban también los indoeuropeos, ¿ok? Que bajaron del sur de Rusia, partes de Europa,
se dirigieron hacia esta zona de acá y se fueron unos hacia acá, hacia el este, y otros hacia la otra dirección acá, el oeste, que eso es ahora Afganistán, Irán, inclusive la palabra Irán viene también de esa palabra ario, ¿ok? Entonces, algunos textos hablan de estas personas que eran migrantes, los arios. Y una de las teorías es que los arios son los que traen el sánscrito. Entonces, dijimos, esa época donde aparece el Buda, 450 años antes de Cristo, un poquito antes del Buda, Mahavira, el precursor del jainismo. Entonces, ¿qué es lo que están planteando estos filósofos, estos pensadores en esa época? Vamos a analizar. Y es la época donde surgen los Upanishads. ¿Ok? Entonces hablamos de la época védica y después de los Vedas aparecen los Upanishads y aparece también las historias épicas, ¿verdad? El periodo épico. Entonces, despuesito del periodo védico aparecen los Upanishads. La palabra Upanishad significa sentarse a los pies del maestro. Esa es una de las interpretaciones que se da. ¿Ok? Y pertenecen también a veces a un grupo de textos que se le llama Vedanta. Vedanta. La palabra Vedanta, anta significa fin, Ved es de Veda, la palabra Veda significa conocimiento. Entonces, es la época del fin de los Vedas, ahí surgen los Upanishads, ¿ok? 400, 500 años antes de Cristo, y en esa época surge por primera vez, es importante para nosotros en el yoga, la primera definición del yoga. ¿Okay? Vamos a darle énfasis ahora. Primera definición del yoga. Y en esa época siempre se tiende a pensar que todas las enseñanzas de la India proceden de los Vedas, pero eso es falso. Vamos a separarlos en dos grupos en esa época, los que podemos llamar ortodoxos y los heterodoxos. ¿Ok? Los ortodoxos son los que siguen las enseñanzas de los Vedas. Y los heterodoxos son aquellos que no están de acuerdo en ciertas enseñanzas de los Vedas. ¿Ok? Y ahorita voy a aclarar qué grupos son esos heterodoxos. Dentro de los heterodoxos había muchas ideas diferentes. No es que todos los heterodoxos pensaban igual, ¿verdad? Pero dentro de los heterodoxos hay muchos grupos que habrán algunos que son ateos, unos que sí creen en Dios, otros que no. ¿Y qué es lo que estaban en contra de los Vedas? Varias cosas. Puede ser la existencia de Dios, puede ser los rituales. Y una cosa muy importante que, por ejemplo, los jainistas están muy en desacuerdo con los Vedas es con los sacrificios de animales. ¿Ok? Con los sacrificios de animales. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en los Vedas aparece mucho la idea de que se mataban caballos, ovejas, para sacrificarlos para los dioses. ¿Ok? Entonces, había mucho sacrificio y mucho ritual que era muy sangriento en esa época. Después todo eso inclusive se trata, podríamos decir que se trata hasta de ocultar y todo, pero es una época que realmente existe donde se hacían todos esos sacrificios. No sé, en muchas otras culturas y religiones, la cultura africana, por ejemplo, hace mucho sacrificio animal. Si han estado en Cuba, yo he tenido oportunidad de estar en rituales cubanos yoruba, donde matan gallinas y animales y sangre y le ponen la sangre a los tambores y cosas. Entonces, son costumbres que todavía hoy en día se mantienen en algunos grupos religiosos, ¿verdad? De sacrificar animales. Entonces, en el Katha Upanishad, es un texto importante para nosotros porque es donde surge la primera definición de yoga. En el Katha Upanishad surge la primera definición de yoga, importante. Y el Katha Upanishad, estamos hablando de por ahí del siglo IV antes de Cristo. Y el Katha Upanishad lo define el yoga como: yoga es el firme sometimiento de los sentidos. ¿Ok? Lo repito. El firme sometimiento de los sentidos. O sea, está hablando de los control de los sentidos. ¿Ok? De nuestros 5 sentidos. La visión, la audición, el tacto, el gusto, el olfato. ¿Ok? Entonces, aquí estoy planteando esta imagen, que esta es una imagen muy clara y tradicional del Bhagavad Gita. El Katha Upanishad, que es muy interesante, el Katha Upanishad. El Katha Upanishad es una conversación entre Yama, que es la muerte, y un niño. Y este niño va donde Yama, donde la muerte, que se llama Nachiketas. Es una historia muy famosa en India, muy bonita.
Y Nachiquetas le dice a la muerte que quiere que le dé 3 cosas. La muerte que quiere volver a donde su padre, ¿verdad? Y le pide la segunda cosa, ahorita no me acuerdo, y la tercera cosa, que es muy importante, es que le pide comprender la muerte. Le pide a la muerte que le ayude a entender qué es la muerte. ¿Ok? Y la muerte le dice que eso es muy difícil, ¿verdad? Que solo los dioses comprenden la muerte, pero después lo convence y le explica a Nachiquetas qué es la muerte. Entonces, en esa conversación surge el concepto de yoga y llama, escribe con Y, Dios llama. Le habla a Nachiquetas sobre el yoga y le dice, yoga es el firme sometimiento de los sentidos, el control de los sentidos. Y se usa esta imagen para representar a toda esa exposición, esa definición. Y vamos a verla. Entonces, aquí tenemos la carreta o la carroza, ¿verdad? O el carro ese de guerra. Tenemos un chofer que se llama un airiga, lo llaman. Tenemos el que va, el que va montado en la carreta, que en este caso es Arjuna, ¿verdad? El que va manejando los rieles, las riendas de la carreta es Krishna. Tenemos los caballos, ¿ok? Y cada una de esas cosas representa algo importante en la simbología del control de los sentidos para entender qué es el yoga. Entonces, el que va montado en la carreta es el alma, ¿ok? Que es Atman. El que va conduciendo la carreta, en esta imagen es Krishna, es Buddhi. Buddhi. A veces se escribe con doble D, lo pueden escribir con doble D ahí, ¿ok? Buddhi significa el intelecto o una mente superior. ¿Okay? Las riendas son la mente. Porque las riendas son las que conectan a Buddhi, el intelecto, con los caballos. Y los caballos son los sentidos. En esta imagen vienen 4, pero tradicionalmente se habla de 5 caballos. ¿Ok? Y normalmente el campo donde se mueve la carreta se habla de que es la esfera de los sentidos. ¿Ok? Entonces toda esta imagen representa todo ese simbolismo de lo que está hablando el Katha Upanishad cuando define el yoga como el libre sometimiento a los sentidos. Entonces, la charla de hoy era sobre por qué hacemos yoga, por qué surge el yoga. Entonces aquí viene esa palabra, la firme sometimiento a los sentidos, o sea, que quiero controlar los sentidos. Entonces ahí podemos decir, una de las definiciones de por qué surge el yoga es porque quiero controlar los sentidos. Ahora viene la pregunta, ¿por qué quiero controlar los sentidos? ¿Ok? Y eso es también lo que vamos a responder cuando nos estamos haciendo esta pregunta de el porqué del yoga. Entonces, todos estos grupos de pensadores que estábamos hablando, que surgen en esa época de los 500 años antes de Cristo, en esa época, en esa zona de Magadha, que es al norte de la India, se llaman Shramanas. Shramanas son todo ese grupo de pensadores, ¿verdad? Que son diferentes grupos religiosos o sectarios. Y dice, los Shamanas son un movimiento de ascetas que estaban separados del movimiento brahmínico, y eran el movimiento brahmínico el que sigue los Vedas, o sea que no eran ortodoxos seguidores de las enseñanzas de los Vedas, o sea, no estaban de acuerdo en seguir las enseñanzas de los Vedas. ¿Okay? Ya dijimos qué cosas, ¿verdad? Dijimos los rituales, los sacrificios, podemos incluir también el sistema de castas, ellos no estaban de acuerdo en estas cosas. Entonces, ¿qué grupos eran? Jainistas, budistas. Estos dos surgen antes de Cristo, ¿verdad? El precursor del jainismo, dijimos, es Mahavira, del budismo, el Buda. Y más tarde incluyó otros grupos como los Ajívikas, los Charvakas. Y todos estos grupos son generalmente asociados a rishis. Esa palabra rishis viene como de sabios. Y hay ciertas prácticas que surgen de estos grupos que van a influenciar directamente el yoga. ¿Ok? De nuevo, entonces estos grupos no son ortodoxos porque no siguen estos textos principales de la India, que son los Vedas. Ellos siguen otros textos, otros maestros, otras ideas. Y hay ideas como la ahimsa, la no violencia, que surge con los jainistas, tapasya, que es importante hoy para el tema de la historia y todo el desarrollo del yoga, el vegetarianismo.
Entonces, no solo no matar animales, sino tampoco consumir y usar productos animales. Y otras prácticas asociadas al yoga inician con estos grupos. Budismo, jainistas. Recuerden que en el budismo hay muchos grupos, ¿verdad? Y hay grupos budistas que sí son vegetarianos, hay grupos budistas que no son vegetarianos, ¿ok? Y ellos tienen su forma de justificarlo. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, los budistas tibetanos comen mucha carne, ¿verdad? Ellos dicen que es porque donde viven muy frío en el Tíbet, es más difícil cosechar la agricultura, entonces, y necesitan más carne por la grasa y por el clima, entonces justifican el por qué no son vegetarianos. No todos los grupos budistas, algunos, pero no todos los grupos budistas son vegetarianos. Pero los jainistas sí, ¿ok? Y es dentro de estos grupos de shramanas que surge esa práctica de la tapasya, que vamos a hablar más hoy. Entonces, si hablamos de la historia del Buda, que nos va a ayudar a responder la pregunta de por qué practicamos yoga, si alguno de ustedes conocen la historia del Buda, entonces estamos hablando de 450 años antes de Cristo, él es un príncipe, estamos hablando de la zona del puro norte de la India, entre el norte de la India y el sur de Nepal. Me tocó estar ahí y dormir ahí unos días, en una zona que se llama Lumbini, ¿ok? Por ahí va 2, 3 kilómetros, es donde nace el Buda, donde crece. Cuando se llamaba, su nombre era Siddhartha Gautama, ¿verdad? Después, cuando él se ilumina, se le da esa palabra de Buddha, que viene de Buddhi también, que significa el despierto, ¿verdad? Entonces, la historia, un poco real, un poco leyenda, como gran parte de la historia de la India, es que él estaba aislado dentro del castillo para que él no viera el sufrimiento, para que no viera el dolor. Entonces, a él lo esconden y cuando ya él está más grande, estamos hablando probablemente un poquito después de su adolescencia, todavía joven, pero ya no era un niño, él le pide a un chofer que lo lleve a ver el pueblo en contra de lo que decían sus padres y su padre quería tenerlo encerrado en el castillo para que no conociera el sufrimiento. Entonces, cuando este chofer lo lleva a caminar alrededor del pueblo, es cuando el Buda ve una persona enferma, una persona con dolor y ve un muerto. Y todo eso a él le crea un gran impacto, un gran shock. Entonces, él decide abandonar el castillo, abandonar todos los lujos que tenía de príncipe y decide comenzar a caminar en el norte de la India como un asceta, hacerse un monje y buscar la respuesta para de qué manera se puede vivir sin el sufrimiento. ¿Ok? Hace muchos años, recuerdo, leí una historia muy bonita que es de Borges, la historia del Buda, expuesta por Borges, por Jorge Luis Borges. Un librito pequeñito así, donde él habla toda esta leyenda, que el Buda sale del castillo y ve a una persona con dolor, con enfermedad y la muerte. ¿Ok? Entonces el Buda se pregunta, ¿cómo hacemos para superar el sufrimiento? Entonces el Buda entra a hacer muchas prácticas ascéticas, ayunos, posiciones de yoga, ascetismos, de los que vamos a hablar más hoy. Y después de muchos ascetismos, mucho tiempo de hacer prácticas ascéticas, se dice que hacía ayunos de muchísimo tiempo. Por aquí creo que tengo las imágenes de los ayunos del Buda, unas esculturas que se hablan de los ayunos del Buda, donde se le ven todos los huesos, casi se le ve la columna vertebral a través del vientre. Entonces, hace muchas mortificaciones, se llaman, o tapasias. Y el Buda llega a hacer todas estas mortificaciones y austeridades a tal extremo y sufre mucho. Y dice, no, realmente esto no me ha dado nada, sigo sufriendo, no me ha resuelto el problema del sufrimiento. Entonces, es cuando el Buda llega a su estado de despertar y plantea las 4 nobles verdades. ¿Ok? Él plantea las 4 nobles verdades. Ok, voy a continuar aquí. Nada más quiero confirmar aquí. Ile, tú me puedes confirmar, yo lo puse recording, pero solo para confirmar que sí estamos guardando, ¿verdad? Si les aparece ahí una esquinita recording. Sí está. Sí, ¿verdad? Ah, ok. Solo estaba queriendo confirmar. Perfecto. Déjenme ver aquí algunos mensajes. Ok, sí, perfecto. Ya me confirmaron. Solo para estar seguro. Entonces, el Buda, cuando se despierta, se ilumina o llega a esta revelación, él plantea lo que son las 4 nobles verdades. Eso es como la idea central del budismo, la idea central del Buda. Después ya se desarrolla, ¿verdad?
Pero las 4 nobles verdades, entonces van a responder mucho la pregunta del por qué practicamos yoga. Entonces el Buda dice, en la vida hay sufrimiento, ¿ok? Entonces muy interesante aquí qué verbo se utiliza para traducirlo. Porque algunos lo traducen como en la vida hay sufrimiento y otros lo traducen como la vida es sufrimiento. Y hay una gran diferencia. Si yo digo la vida es sufrimiento, la vida hay sufrimiento, ¿verdad? Si yo digo la vida hay sufrimiento, me da la opción de que puedo evitar ese sufrimiento. Pero si digo la vida es sufrimiento, es que no hay opción de que siempre voy a sufrir, ¿verdad? Entonces, algunos textos aparecen traducidos como la vida es sufrimiento. Sin embargo, si tomamos en cuenta el segundo sutra, la segunda noble verdad, que dice, la fuente del sufrimiento es el deseo. Entonces, el Buda está diciendo por qué surge ese sufrimiento, es deseo. Y la necesidad de satisfacer el deseo para lograr placer. Entonces, nuestra búsqueda de placer, ¿verdad? A través del deseo es lo que produce sufrimiento. Y después el Buda dice, el sufrimiento puede cesar, puede detenerse. Si ustedes estudian las palabras originales, van a ver que ahí aparece la palabra en sánscrito, nirodha. El sutra escribió en idioma que se llama Pali, que era otro idioma de la época, que era un idioma más popular, pero que tiene mucha influencia del sánscrito. Entonces, en la vida, si el sufrimiento puede cesar, puede detenerse. Entonces, en cuanto a la primera noble verdad, la vida hay sufrimiento, la vida es sufrimiento. Podríamos decir que la vida hay sufrimiento, porque podemos detenerlo, podemos vivir sin sufrimiento. Y en la cuarta noble verdad, el Buda plantea un método, plantea un camino. Y interesantemente usa el número 8, así como Patanjali, también en la Ashtanga Yoga usa el número 8. Y el Buda dice, dice, la forma de hacerlo es a través del óctuple sendero, que implica visión correcta, pensamiento correcto, hablar correcto, actuar correcto, medio de vida correcto, esfuerzo correcto, atención correcta y meditación correcta. O sea, hacer todas esas acciones de manera precisa, correcta y de manera excepcional. Y así podemos nosotros detener el sufrimiento. Entonces, el budismo en lo que se basa, la esencia del budismo es cómo podemos parar el sufrimiento. ¿Ok? Y ahí hay un gran paralelo, ¿verdad? Con la práctica del yoga, porque igual, cuando en los Upanishads estábamos hablando de que yoga es el firme sometimiento de los sentidos, ¿por qué quiero controlar los sentidos? Porque controlar los sentidos me ayuda a superar el sufrimiento. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué practicamos yoga? Definiendo aquí, respondiendo a la gran pregunta de hoy. ¿Ok? Entonces, practicamos yoga para encontrar liberación. Hay muchas palabras y sinónimos para esta palabra liberación. Budismo, jainismo, hinduismo, diferentes ramas del budismo. Todos ellos puede ser que utilicen diferentes palabras para referirse a algo muy similar, aunque probablemente en cada tradición tenga cualidades diferentes. Entonces, ¿liberación de qué? Liberación del sufrimiento. ¿Ok? Entonces, la palabra dukkha, tiene una H ahí, se pronuncia como dukkha, dukkha, ¿ok? Es lo que vamos a concebir como dolor y sufrimiento. El opuesto de dukkha es sukha. Recuerden, habíamos hablado sukhasana, habíamos hablado la semana pasada de la postura sukhasana y swastikasana, que tienen relación o son la misma postura realmente, que recibió dos nombres diferentes en el transcurso del tiempo. Entonces, lo opuesto de dukkha es sukha. Y ya vamos a ver cuál es el origen de esta palabra desde el punto de vista de los arios que invadieron la India, que trajeron este idioma sánscrito. Entonces, de nuevo, el objetivo central de la práctica de yoga es encontrar la liberación. ¿Ok? ¿La liberación de qué? La liberación del sufrimiento. Todas estas palabras, mukti, soteriológico, cuando hablamos a veces en los textos, en los libros van a encontrar, es que estas son prácticas soteriológicas, ¿verdad? Yo cuando leía al principio no entendía a qué se trataba. Ese concepto soteriológico está hablando de una práctica que busca la liberación, ¿ok? Moksha, nirvana para los budistas, samadhi, lo plantea Patanjali en los Yoga Sutras,
iluminación, plantean algunos, ¿verdad? Entonces, todas estas palabras son para referirse a ese concepto de la liberación. Y aquí nos preguntamos, ¿el sufrimiento es inherente a la vida? ¿Qué significa inherente? Si es algo natural, ¿ok? De nuevo, en relación a la primera noble verdad del Buda. ¿En la vida hay sufrimiento o la vida es sufrimiento? ¿Verdad? Hacernos esa pregunta. Y obviamente, todos nosotros hemos pasado por etapas de dificultad, de fricción, de dolor, de angustia, de ansiedad. Esta época en la que estamos ahorita es una época complicada para todos, ¿verdad? La pandemia, situaciones de salud, el impacto económico que tiene, que ha sido nefasto en toda la economía del mundo entero. Entonces es una época donde podemos decir que es una época de sufrimiento, ¿verdad? Es una época de convulsa, de mucha complicación. Y hay gente que está sufriendo mucho, mucho, ¿verdad? Unos más que otros, obviamente, pero hay gente que está en un nivel muy fuerte de sufrimiento. Hay que ver cómo ayudarles a estas personas, ¿verdad? Entonces, el sufrimiento es inherente, ¿es natural o no es natural a la vida? Entonces, esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Y de qué forma el yoga puede ayudarnos a superar ese sufrimiento? Entonces, vamos a analizar la palabra. Cuando hablamos de las palabras, cuando estudiamos el sánscrito, el sánscrito es muy, muy, muy interesante. La palabra sánscrito significa preciso, es un idioma muy preciso, muy exacto, ¿ok? Entonces, en el sánscrito, todas las palabras tienen raíces, prefijos, ¿ok? Terminaciones, se llaman declinaciones. Y eso me define el concepto de la palabra. Entonces, cuando hablamos de una palabra, siempre preguntémonos cuál es la raíz, o sea, para estudiarla, la palabra desde el punto de vista filológico, ¿verdad? Del concepto, de sus raíces. Y el lenguaje del yoga es muy simbólico. Entonces, a veces una palabra quiere decir una cosa y significa otra cosa, ¿ok? Pero tengamos claro qué es lo que significa la palabra, ¿verdad? O qué simboliza esa palabra, ¿ok? Entonces, si hablamos de sukha y dukkha, vean que se repite la terminación ka, ¿ok? Y lo que hay ahí de diferencia es su y du. Veamos aquí lo que dice el texto. Dice, su y dus son prefijos que indican bueno para su o malo para du. ¿Ok? Entonces, su, ka, es aquello que es bueno, que es bondadoso. Du, ka, es aquello que es malo. Yo, para que no se me haga una dislexia ahí, lo que había usado para recordarme, tener claro cuál es dolor y cuál no, palabra de la letra D de dolor, me acuerda a la palabra, ¿verdad? De dolor, ¿ok? Entonces, sukha es cómodo, es gentil, a veces lo traducen incluso como alegría, ¿ok? Y dukkha es dolor, es sufrimiento. Y dice el texto, dice, la palabra ka en sánscrito luego significó cielo, éter o espacio. Fue originalmente la palabra para espacio, particularmente un hueco axial para los vehículos de los arios. Entonces, los arios, que eran estos que invadieron en las migraciones a la India, venían en caballo, entonces tenían sus carretas, andaban en caballo, entonces usaban la rueda, usaban la rueda. Entonces, ellos, muchos de esos conceptos los desarrollaban en un sentido práctico de su vida cotidiana. Y ellos sabían que una rueda que tenía el eje en el puro centro de la rueda era una rueda bien hecha, que traía sukha. En cambio, una rueda que tenía el eje, el centro de la rueda, no exactamente en el puro eje de la rueda, es una rueda que nos va a hacer boom, 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 que no nos va a hacer cómodos, que va a hacer que el camino sea brusco y va a ser doloroso, ¿ok? Entonces dice, entonces sukha significa tener un buen hueco axial y dukkha significaba tener un mal hueco axial. Entonces ka es hueco, su bueno, du malo. Y busqué algunas imágenes para ayudar a transmitir esta idea. Imagínense andar en esta bicicleta, ¿ok?
Entonces, ¿qué pasa con esta bicicleta? ¿Verdad? Ya nosotros pues no andamos en carretas, a menos que seamos ganaderos o campesinos tal vez, ¿verdad? Pero en esta rueda, si ustedes ven a dónde está el eje de esa rueda, ¿verdad? Esta rueda, ¿dónde está el eje de la rueda? O vean dónde está el eje de esta rueda. Esta rueda no tiene el eje justamente en el centro de la rueda, ¿ok? Entonces tiene ese hueco mal alineado. Si nosotros andamos en una rueda que tiene esta forma, de esta bicicleta, pues vamos a tener sufrimiento, ¿ok? Y probablemente nos va a pasar lo que a este chico le pasa en esa bicicleta, que pegó con una piedra o con algo, ¿verdad? Pero el tema es que cuando el centro, aquí esto es simbólico, cuando el eje de nuestra vida no está bien ubicado, hay sufrimiento. Entonces, de nuevo, la rueda es la rueda de la vida y el eje es a dónde estamos poniendo nosotros el centro, el eje en nuestra vida. Si no lo ponemos en aquello que es lo adecuado y lo correcto, vamos a estar dando tumbos. ¿Para qué es lo correcto? ¿Qué es lo adecuado? Y eso el yoga nos ayuda a dar, lo que se llama en sánscrito viveka, que es poder discernir y poder saber qué es lo que es el eje, qué es lo que es realmente importante y qué es lo que no. ¿Ok? Este es Mahavira. La historia de Mahavira es muy interesante, es muy bonita. Estamos hablando del siglo 6, 7 antes de Cristo. ¿Okay? Esto es anterior al Buda. Él andaba desnudo, era renunciante y me acuerdo en un libro de Osho hace mucho había leído que hablaba de Mahavira y decía cosas muy bellas. Dicen que Mahavira era un gran sabio. Aquí hay una pregunta si estira y dukkha podrían ser sinónimos. Ah, no, ya ahorita explico estira y dukkha, ¿sí? Pero no son sinónimos, ¿sí? Entonces, Mahavira era un gran sabio del siglo 7, 8 antes de Cristo, andaba desnudo, andaba descalzo. Y dice el mito, dice Osho, ¿verdad? En el mito, que él era tan bondadoso que toda la naturaleza lo quería, que cuando andaba descalzo, andaba caminando en un bosque, hasta las espinas del bosque se torcían para no lastimarle sus pies. O sea, es una imagen muy bella, me parece, una imagen muy bonita. Repito, dice, esta era una imagen que plantea Osho, ¿verdad? ¿Quién sabe de dónde la saca Osho? Pero tal vez es una leyenda tradicional de Mahavira, y que él era tan bondadoso, tan amoroso, tan compasivo, cuando andaba descalzo, cuando había una planta con espinas, las espinas se torcían hacia un lado para no lastimarle los pies. Y todos los animales lo querían a él y lo amaban, ¿sí? Aquí, ¿cómo se escribe el nombre de esta última figura? Es Mahavira, ya te lo escribo aquí. Él es un personaje, Mahavira. Entonces, él es el gran precursor del jainismo. Ahora se los voy a escribir aquí. Entonces, los jains son anteriores a Buda, anteriores a Patanjali, ¿ok? Y son de los que plantean las ideas de la ahimsa, la no violencia, ¿ok? Inclusive la imagen que le saqué hace un ratito, donde aparecía la información de los jains, de los shramanas, sale que ellos usan inclusive, esto me hace pensar a veces ahorita la actualidad, ¿verdad? La actualidad que la gente anda con estas cositas para cubrirse la boca, ¿verdad? Para protegerse contra el virus, ¿verdad? Entonces, los jainistas usaban estas cositas en la boca porque eran unos fieles creyentes en el karma y en la no violencia, en la ahimsa. Entonces ellos decían que si algún animal se les metía en la boca, un insecto, una hormiga, cualquier insecto mínimo en la boca y ellos lo lastimaban, eso les iba a dar un karma negativo para la próxima vida. Y también se saben historias que todavía se da en la actualidad, cuando ya ellos están mayores y ya ellos van a morir, ellos dejan de comer, entran en un ayuno absoluto hasta que mueren. Y algunos jainistas muy extremos andan caminando, en la imagen que les había presentado antes se veía, con una escobita y van barriendo el piso para no majar ninguna hormiga en el piso. Una vez que estuve en India, leí en un periódico de una historia de un jainista. Es que pueden ser que sean jainistas, pero ya cuando son monjes jainistas ya son más extremistas, ¿verdad? Ellos tienen como voto que no se pueden montar en un carro, en un tren, nada, porque el tren puede majar una hormiga, el carro puede golpear una mariposa. Entonces, manejan un nivel extremo de no violencia.
Entonces, me acuerdo que había leído en el Times of India, este periódico famoso en India, de que a un monje lo habían llamado, lo habían citado para declarar en un juzgado, en la corte, y tenía que viajar a otro estado. A él lo citaron, le llegó una carta. Y él mandó una carta a la corte y dijo, está bien, yo llego. Si tengo que llegar, yo llego. Pero me tienen que dar 2 meses, porque tengo que llegar caminando. Yo no me puedo montar en un tren. Y es una historia real, es una historia real. A él lo citaron en la corte y él dijo, yo tengo que llegar a la corte. Y él iba a llegar caminando, iba a durar meses. A mí me tocó, cuando una vez que veníamos del Taj Mahal, ver a estos monjes que andan desnudos, así que son considerados santos. Me acuerdo que íbamos manejando, íbamos hacia Delhi, el Taj Mahal, el chofer lo vio y había varias gente que estaba viendo a esta persona que estaba desnuda, era considerado un santo, y el chofer dijo, oh, un santo. Entonces el chofer como con mucho respeto y admiración hacia estas personas que son los jainistas, ¿sí? Estuve en un templo jainista en Rajasthan, precioso, los templos más hermosos, tallado así, templo que se construyó en 70 años, duró en construirse. El templo más bello que he visto en toda India, un templo jainista, impresionantemente bello. 70 años duró la construcción del templo en Rajasthan. Estas son las imágenes del Buda ayunando. Vean los cuencos de los ojos, cómo se le secaron. Vean las costillas, cómo se le ven. Vean el vientre. Entonces, en algunos textos, el Buda describe que se metía las manos así en la panza y se podía tocar la columna. Entonces, por este nivel tan extremo de ascetismos que llegó el Buda, recuerden la historia de cuando él, ¿verdad? La historia de cuando él ve sufrimiento, ve muerte, ve enfermedad. Él dice, ¿cómo hacemos para superar el sufrimiento? Entonces él se mete a hacer todos estos ascetismos para encontrar la manera de superar el sufrimiento. Y hace ayunos de meses. Y él describe, mis brazos se sienten como palos de bambú. Vean los brazos, parecen una varilla de bambú. A través del vientre puedo sentir mi columna vertebral. Casi se mueren. Y después de esos ayunos extremos, claro, estamos hablando de extremismos, ¿verdad? Fue que él dijo, no, este no es el camino es el camino medio, y desarrolló las 4 nobles verdades. Hace un tiempito con Jimena dimos un taller sobre el ayuno y hablábamos de esta imagen, y nosotros estamos promoviendo el ayuno. El ayuno es una idea fenomenal, buenísima. Ya lo que practicaba aquel Buda, estamos hablando de ya cosas muy extremas, ¿verdad? Pero el ayuno es una de las prácticas más extraordinarias que que se puede practicar en el yoga. Se les recomiendo mucho, y la práctica de asana, pranayama y meditación se potencia a través del ayuno. ¿Okay? Nosotros estábamos recomendando 3 días de ayuno de vegetales. ¿Okay? Entonces, ahorita la charla de hoy no es sobre el tema del ayuno, porque no se nos va 1 hora hablando del ayuno. Pero podríamos hacer otra charla otro día sobre el tema del ayuno y invitar también a Jimena que nos hable. Porque nosotros dimos una charla sobre todo el tema del ayuno y las recomendaciones, pero no es el tema de hoy, ¿verdad? Pero aquí sí, o sea, el Buda aprendió el ascetismo. Ahí vi una pregunta de Mónica, ¿de dónde aprendió él estas tapacias? O sea, son tapacias que se mantenían en esa época. Ya vamos a ver imágenes y dibujos muy antiguos de hace siglos, ¿verdad? De cómo los shrámanas habían desarrollado esta práctica de estas austeridades. ¿Por qué? Porque querían controlar los sentidos. Recuerden como el Katha Upanishad definía el yoga, dice, el firme sometimiento de los sentidos. Entonces, a través de estas prácticas que se llaman tapacias, que son austeridades, se controlan los sentidos y se controla el deseo. Recuerden lo que dijo el Buda. El Buda dijo, la vida es sufrimiento. Ese sufrimiento se debe al deseo y su relación con el placer, y ese sufrimiento puede detenerse. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, sí, no sé si respondí las preguntas que estaban ahí. Disculpen de nuevo que no me puedo ir al tema mucho del ayuno, ¿verdad? Porque no es el tema de hoy, pero es un tema muy interesante, un tema muy bonito. El tema del ayuno es un tema, me encanta. Yo recomiendo mucho la práctica del ayuno, ¿sí? El otro día yo hice un ayuno de 7 días de jugos de vegetales, y mi práctica de asana y pranayama y meditación y estado mental se sentía mejor que nunca en la vida. Después de 7 días de ayuno de puros jugos de vegetales. ¿Okay? Vean las imágenes de los cuencos de los ojos por ayunos extremos. Vean cómo se le marcan las venas. Entonces, nosotros estamos hablando de que hay que encontrar balance, ¿verdad? De que el Buda practicó ya, gracias Iliana, hasta luego, nos vemos, ¿eh? Que el Buda practicó estos ascetismos a unos niveles muy extremos, ¿ok? Muy extremistas. ¿Okay? Aquí viene una historia de un amigo que conocí en India, que me pasó algo muy curioso, y él fue muy lindo. Esta foto es de hace
creo que son 5 o 6 años esta foto. Y yo conocí a este personaje, se llama Shambhunath. Él es un sadhu. Yo conocí a este personaje en el 2004, cuando yo vivía en India ya casi un año. Y cuando yo estaba ahí atrás se ve el Ganges. Cuando yo andaba por ahí, andaba con una guitarrita que no era esa misma, era otra, era más bien andaba con un charango. Yo me ponía a cantar y caminaba, hablaba con los sadhus. No todos los sadhus y los monjes son simpáticos, alegres y amistosos. Muchos sí, pero no todos. No todos hablan inglés, a veces no hablan inglés. A veces los sadhus simplemente le quieren uno sacar dinero porque ellos necesitan dinero para vivir y cosas así, ¿verdad? Pero hay unos sadhus muy especiales, hay unos sadhus muy lindos que a veces uno tiene la bendición de conocer. Y este fue uno de los más especiales que yo he conocido en India. Y sadhu es como un renunciante, como un monje. ¿Okay? Y él es un Nat Yogi. Él pertenece al linaje de los Nat Yogis. ¿Sí? Pelo largo, usan unos aretes especiales, a barba, la forma en la que visten. Y él me contó una historia en el 2004. Y varias historias, una historia que yo contaba y la busqué y la investigué mucho. Es un mito muy famoso, muy conocido, que yo se los voy a relatar hoy. Y también tiene mucho que ver con la idea de por qué practicamos yoga. Ahora, esta foto, estoy tratando de recordar, esta foto fue probablemente 2017, 2016, por ahí, esta foto, donde yo andaba con un grupo, andaba con un grupo de 5 personas allá. Me acuerdo que ese día estaba con una chica, ¿cómo se llama? Mónica, pero no esta Mónica, con la que también anduvimos en India, sino con la otra Mónica. Y andaba con otra amiga de ella. Y se me acerca este señor. Yo no lo reconocí. Se me acerca, me pone una mano así en el hombro. Y me dice, saludes, ¿me reconoces? Y yo lo volví a ver y como tantos sadhus ahí a veces molestan, a veces están pidiéndote dinero y todo. Yo lo volví a ver y no lo reconocí, no le di mucha pelota. Y después él me dijo, ¿te acuerdas de mí? Nosotros nos sentábamos ahí al lado del río y cantábamos y te contaba historias. Y mi cerebro hizo, y yo, oh, claro, habían pasado casi 10 años. Casi 10 años. Y él me reconoció. Yo al principio no lo reconocí, pero él me reconoció a mí. Y ahí fue impresionante lo que sentí, que este hombre me hubiera reconocido a mí 10 años después, y que nosotros nos sentábamos ahí al lado del río y que él me contaba estas historias. Fue increíble para mí encontrármelo casi 10 años después, estuvimos hablando, compartiendo, lo vi muy delgadito, lo vi un poco enfermo, estaba preocupado por él, no sé cómo estará en este momento, ojalá todas las bendiciones para Shambhunath, que ojalá esté bien de salud, porque lo veía como muy delgado, tal vez no estaba comiendo bien. Y estuvimos hablando ahí cosas muy bonitas. Y él me contó esta historia de Shiva, que es un mito de Shiva. Él es devoto de Shiva, es un Shaiva, que son los devotos de Shiva. Y él me dice, entonces la historia dice así, siglos atrás, un día el papá de Sati, recuerden que Sati es la primera esposa de Shiva, hace una fiesta. Y más que una fiesta era un ritual. Esta fiesta se iba a hacer un ritual. Entonces ese ritual se llama Yajna, es un ritual al que se hace el fuego, es un ritual védico. Invitan a todos los dioses. Entonces el papá de Sati es un dios, Sati es una diosa. Invitan a todos los dioses. Su hija Sati está casada con Shiva. Entonces habla con la gente de él y él dice, no, a mi hija no la vamos a invitar porque yo no quiero que Shiva venga con mi hija. Porque Shiva tiene una mala reputación, porque anda semidesnudo, vive en los crematorios con los muertos, rechaza todo, a veces vive en los basureros, vive en los lugares negativos o desagradables. ¿Okay? Porque Shiva lo que le gusta es la transgresión. ¿Eh? Entonces, se hace esta fiesta, Yajna, invitan a todos los dioses, no invitan, se llama Hamavan, tiene varios nombres a veces, pero uno de los nombres que le llaman es Hamavan, al papá de Sati, que significa como el señor del Himalayas. Entonces se hace esta fiesta, llegan todos los dioses, a la hija no la invitaron, a Sati, a Shiva menos todavía, pero se corre la voz y Shiva se entera, pero a Shiva no le importa, Sati se entera, pero a Sati sí le molesta que su padre no la haya invitado. Entonces Sati le dice a Shiva, deberíamos ir, no nos invitaron, pero deberíamos ir a esa fiesta y a demostrar que estamos molestos de que no nos invitaron al gran Yajna, así se le llama, el gran Yajna. Shiva le dice, no, Sati, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vamos a ir a una fiesta que no nos quieren?
¿cómo vamos a ir a una fiesta que no nos han invitado? Sati insiste, insiste. Y Shiva dice, no, yo no voy. Si tú quieres, ve tú. Y Sati se va a la fiesta. Entonces Sati llega a la fiesta, están todos los dioses ahí, menos ella y su esposo. Y ve a su padre. Y ella le pega 3, 4 gritos a su padre. Le dice que por qué no la invitaron a ella, se sintió ofendida y por qué no invitaron a su esposo. Que ella y su esposo, dice ella algo así, yo y mi esposo somos el mismo ser. O sea, no puede ser posible que no me hayas invitado a mí, que no hayas invitado a mi esposo, estamos ofendidos. Ella estaba muy, muy molesta, su padre no le hace caso. Entonces, en el fuego, en el yajna, ella se lanza al fuego y se inmola, se quema, se suicida en el fuego. ¿Ok? Sí, ella muere. ¿Ok? Entonces, esta historia es muy fuerte. Ella se quema en el fuego. La voz corre, 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 corre por todo el Himalaya, llega a Shiva, le dicen a Shiva qué pasó, Shiva no lo cree, Shiva va a ver qué pasó y la ve a ella muerta ahí en el fuego. Shiva se la pone en el hombro y comienza a merodear por todo el norte de la India. ¿Ok? Vamos a ver, había conseguido una foto muy bonita sobre esto. Esta foto. Vean esta foto, claro, Shiva se ve como tranquilo ahí en ese momento, pero Shiva está completamente triste, impactado, traumatizado. Su esposa Sati, que es su amada esposa, ha muerto, se ha inmolado, se quemó en el fuego, se sacrificó. Entonces él se la carga al hombro. La historia es muy interesante, extraña tal vez, es muy interesante. Shiva se la pone al hombro y comienza a merodear por todo el norte de la India y ella está carbonizada, entonces los pedazos del cuerpo de ella comienzan a caer por todo lado. Por allá cae un pie por allá, una pierna, un brazo, la cabeza, todo. Por ahí dicen que cayó separada en 12, 13 pedazos diferentes y dicen que los 12 templos de la energía femenina de Shakti que hay en el norte de la India son porque son a donde cayó un pedazo del cuerpo de Sati. ¿Ok? Que en cada lugar a donde cayó un pedazo del cuerpo de ella hay un templo que se lleva. Curiosamente, cuando yo estuve en Katmandú, en Nepal, en el norte de la India, Katmandú es la capital allá, muy bella Katmandú, ¿verdad? Había una situación política y social muy, muy difícil porque había una guerra civil ahí todavía en ese momento, 2005. Entré a un templo que era un templo de Shakti, yo salí del templo y pues yo ya conocía la historia. Entonces, me dicen, esto es un templo de Shakti, me dicen, oh, y yo pregunto, ¿qué cayó aquí? Me dicen, oh, aquí cayó el Yoni. Y el Yoni es la vagina, ¿sí? La vagina, los genitales femeninos. Yo, wow, qué interesante, ¿eh? Entonces, ellos tienen un templo donde dicen que ese templo es a donde cayó la vagina de la diosa. Y la gente entra a ese templo como si estuvieran entrando dentro del yoni de la diosa. Muy curioso, muy interesante, ¿sí? Entonces, bueno, en la historia pasa lo siguiente. Shiva, bueno, cuando Shiva llega al yajna, Shiva está muy, muy, muy bravo y Shiva hace con su cabello que tiene dreadlocks al fuego así, ¡fum! Cae un dreadlock al fuego y de ese dreadlock surge una fiera salvaje, que es Virabhadra. Entonces, vean, esta es la imagen de Virabhadra. Es una fiera, es un ser salvaje, es una bestia, ¿verdad? Fuerte, muchos brazos, tiene un montón de armas. Y Virabhadra se le aparece a Shiva y le dice, ¿qué quieres que haga? Y Shiva dice, córtale la cabeza a todo el mundo aquí, a todos los dioses. Shiva estaba muy bravo de que su esposa había muerto por culpa de ellos. Entonces, Virabhadra, vean qué salvaje, la boca abierta, los dientes, un collar de calaveras, un hacha, está cortando, el hacha está llena de sangre, ya ha cortado muchas cabezas. Y comienza a cortarle las cabezas a todo el mundo, a todos los dioses. Sangre, fuego, por todo lado. Al rato Shiva se calma y le dice, no, no, tranquilo, tranquilo. Llévala con calma. Le dice, ya, suficiente. Y después le dice, no, mejor pega algunas cabezas. Entonces comienza a pegar cabezas, pero se enreda, agarra una cabeza de uno y se la pega al otro y al otro. Por eso dicen que la cabeza del papá de Sati tiene cabeza de cerdo o algo así, como de un animal, porque se equivocaron con las cabezas y todo. Entonces, vean, esta es la historia del mito de la creación de Virabhadra. Cuando hacemos la postura Virabhadrasana, esa postura surge de este mito. Si ustedes leen, yo sé que en el libro Enlightened Yoga de Iyengar está relatado el mito así, en cortito, ¿verdad? Pero ahí está este mito relatado. Si ustedes buscan ahí el mito del nacimiento de Virabhadra en Google, en Internet, lo van a encontrar. Muchas versiones diferentes, ¿verdad? Entonces, Virabhadra, cuando traducimos la postura Virabhadra, no es un guerrero, no significa guerrero, ¿verdad? O sea, la palabra no significa un guerrero.
es un personaje mitológico, que es un guerrero. Ahora, la raíz verbal vir generalmente se traduce como héroe. Por ejemplo, virasa, ¿no? Es una postura de héroe, ¿verdad? Y es de la misma, esto lo decía Carlos Pomeda, que es sanscrita, es de la misma raíz de donde viene la palabra viril, de hombre, como hombre, ¿verdad? La palabra viril, de ahí viene Virabhadra, Virabhadra. Entonces, Virabhadra 1, 2, 3, todas esas posturas son dedicadas a este ser, que realmente es un ser salvaje, ¿verdad? Que surge del dreadlock de Shiva, después Shiva lo calma y todo. Pero Shiva está muy triste, Shiva se dice que llora, y de las lágrimas de Shiva crece un árbol, ¿ok? De las lágrimas de Shiva crece un árbol, y ese árbol es el árbol de Rudrakshi, que es el que da estas semillitas que tiene aquí Shiva, ¿verdad? Aquí en el collar. Esos son los Rudrakshis. Vean que tiene Rudrakshis en el cuello, en las muñecas. Tiene, todos esos son de Rudrakshis. Todos estos aquí son de Rudras. A veces la palabra Rudra la traducen como lágrima. Entonces son las lágrimas de Shiva por su tristeza, por su sufrimiento. Entonces me contaba Shambhunath, de nuevo, esta es una historia que yo escuché hace 15 años y la he relatado muchas veces y me gusta mucho porque es una historia que narra la historia de la creación del yoga desde el punto de vista mitológico, de la leyenda, ¿ok? Lo que se dice es que Shiva ya, los pedazos de Sati caen por todos lados desparramados, él se va hacia el norte a una montaña, a la montaña de Shiva, ¿sí? Y cierra los ojos, comienza a escuchar su respiración, a sentir su cuerpo, y la leyenda dice que es en ese momento que Shiva descubre o desarrolla la práctica del yoga. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista del hinduismo y desde el Vaishnava, perdón, desde el shivaísmo, de los devotos de Shiva, esa es la leyenda de la creación del yoga. Entonces, vean el paralelismo. Entonces, el Buda, 500 años, 450 años antes de Cristo, dice, en la vida hay sufrimiento, ¿okay? Y ese sufrimiento puede detenerse si controlamos el placer, ¿okay? Y el deseo, ¿okay? Entonces, la vida hay sufrimiento. Vean la historia hinduista, desde los Shaivas, desde los shivaístas, devotos de Shiva. Shiva pasó por un momento de sufrimiento y es a través de esa etapa de sufrimiento, de desesperación, que surge la práctica del yoga. Si lo asociamos al Bhagavad Gita, si ustedes conocen la historia del principio del Bhagavad Gita, el primer capítulo del Bhagavad Gita se llama el yoga de la desesperación, el yoga del sufrimiento de Arjuna. Se me olvida el nombre en sánscrito, Vishesha, algo así, en sánscrito, pero significa el yoga de la desesperación. Entonces, repito, desde el punto de vista del budismo, el yoga el yoga surge por el sufrimiento. Desde el punto de vista del hinduismo, la historia de Shiva con Virabhadra, Shiva estaba sufriendo. Desde el texto del Bhagavad Gita, Arjuna está sufriendo. Entonces, a partir de ahí surge el yoga, cuando Krishna le relata a Arjuna. Entonces, en todas estas historias hay ese común denominador del por qué surge la práctica del yoga, a través de querer superar el sufrimiento, ¿verdad? Y vean, esta es una imagen muy antigua, esta escultura, que pues, refleja eso, ¿verdad? Una persona que está ahí en una etapa de dolor, de sufrimiento. Entonces recordemos la palabra dukkha. Entonces, ¿por qué surge el yoga? Para superar, para la liberación, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, el yoga es porque queremos liberarnos. ¿Liberarnos de qué? Liberarnos del sufrimiento. Y ahí surgen ya un montón de ideas. El tema de la reencarnación tiene que ver con eso, el tema del karma tiene que ver con eso, porque hay que liberarnos del karma. Si nos liberamos del karma, logramos liberarnos del sufrimiento. Esta imagen es una imagen muy curiosa. Esta imagen, a ver, recuerdan cuando hablamos de los shamanas, ¿ok? Que son los jainistas, los budistas. Recuerdan cuando hablamos de Mahavira. Mahavira era este hombre que andaba desnudo. Si ustedes ven esta imagen de aquí, esta imagen representa un momento histórico muy importante, que es cuando Alejandro el Grande llega al noroeste de India, por ahí de lo que ahora es Pakistán, por donde estaba la zona de el Valle del Indo, lo que ahora es Pakistán.
y relata la historia, y esto es Alejandro el Grande, y ellos tenían escribanos que escribían la historia. Hay toda una leyenda, la pueden buscar en internet, si ustedes buscan Alejandro el Grande y su encuentro con los gimnosofistas. Los gimnosofistas. Entonces, los gimnosofistas eran filósofos de la India. Y eran estos filósofos que eran jainistas, que andaban desnudos, devotos de Mahavira, que eran muy sabios. Entonces, la leyenda dice que Alejandro el Grande llegó, se encontró con estos 10 sabios, que eran famosos porque eran muy astutos para responder de manera concreta y inteligente, con mucha astucia. Entonces, Alejandro el Grande les propuso un concurso. Dijo, voy a hacerles 10 preguntas. Aquel que no me, a los 10, a cada uno de ustedes, ¿sí? A cada uno le va a hacer una pregunta, a ustedes 10. Aquel que no me responda bien, le voy a cortar la cabeza. Alejandro quiso ponerles un reto, que ellos eran filósofos muy astutos. Y puso al mayor de ellos, al de mayor edad, que iba a ser el juez para definir quién había respondido mejor y quién no había respondido bien para cortarle la cabeza. ¿Ok? Entonces cuentan que él comienza a hacerles un montón de preguntas, 10 preguntas, las pueden buscar a internet, las puedo buscar y se las paso, hay diferentes versiones de las preguntas, ¿verdad? Y cómo ellos iban respondiendo con astucia cada una de esas preguntas. Y después, cuando le preguntó, y todos habían respondido súper bien, ¿verdad? De manera astuta, rápida, concreta y con astucia. Cuando le pregunta al último, al más viejo de ellos, que iba a ser el juez, también le respondió con astucia. Y entonces Alejandro el Grande, pues no pudo cortarle la cabeza a ninguno. Entonces este es un episodio histórico, ¿sabe que es histórico esto? Y que había influencia en la filosofía griega, ¿verdad? De todas estas historias, de cómo influenciaban los indios con su astucia, con su filosofía, con sus textos, ¿verdad? A la filosofía también del lado de Europa, ¿ok? Entonces, esta es la historia de los gimnosofistas y Alejandro el Grande. Estamos hablando de más o menos siglo III antes de Cristo, del noroeste de la India. Esa zona de lo que ahorita es Pakistán, y se encuentran estos 10 hombres desnudos que eran unos grandes sabios. ¿Ok? Estamos hablando de toda esa época, ¿verdad? Ya hemos dicho 500, 400 años antes de Cristo, en todo el norte de la India, hay todo este movimiento de gran sabiduría. Entonces surge la tapacia, ¿ok? Entonces la tapacia, tapas, aquí esta es otra de esas palabras que a mí me gusta como que tengamos bien claro. ¿Qué significa? Específicamente la nomenclatura de la palabra y qué es lo que simboliza la palabra, que no es exactamente lo mismo. O sea, poder diferenciar entre la nomenclatura de la palabra, que es la filología de la palabra, ¿verdad? El significado de la palabra, y lo que simboliza, ¿verdad? Entonces, la palabra tapas viene de tap, T-A-P, es la raíz, ¿ok? Y esa palabra, esa raíz tap significa fuego, significa calor, ¿ok? Calor. Repito, la palabra tapa significa calor. Y eso que produce calor, produce fuego. La palabra tap produce calor. ¿Y por qué calor? Porque lo que queremos es, a través de la tapacia, controlar los sentidos, ¿ok? Y ese control de los sentidos implica un juego entre lo que quiero y lo que no quiero, que genera una fricción. Entonces vean que es como muy simbólico, metafórico todo, ¿eh? Hay una fricción entre lo que quiero y lo que debo hacer, ¿ok? Entonces cuando yo me propongo hacer algo con mi fuerza de voluntad, hay un deseo, ¿verdad? De lo que quiero, ¿verdad? Y hay algo de lo que yo debo hacer. Por ejemplo, no sé, para poner un ejemplo muy simple, muy sencillo, cuando estamos haciendo un ayuno y nos proponemos, bueno, yo voy a dejar de comer sólidos, voy a dejar de comer azúcar, café, las cosas que quiero ir eliminando, harinas blancas, azúcar, ¿verdad? Sal. Cuando queremos eliminarnos ciertas cosas en nuestra alimentación, entonces surge una necesidad interna, ¿verdad? De que hay un deseo. Es decir, bueno, yo tengo el deseo de quitarme el azúcar,
pero tengo ese deseo de comer azúcar. Pues ahí hay una fricción entre lo que debo y lo que quiero, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo? Dejar de comer azúcar. Pero ¿qué es lo que quiero? ¿Verdad? Quiero comerme ese azúcar. Entonces, ese juego entre lo que debo y lo que quiero genera una fricción. Entonces, ese es el significado de la palabra tapas, por eso tapas calor, ¿ok? Espero que eso quede claro. Entonces, ¿cuáles son algunas tapacias que aparecen en muchos textos? Y hay muchas, muchas, muchas tapacias. Entonces, la palabra tapacia podemos traducirla como austeridad, a veces mortificación y otras palabras más que se usan. Ahorita las vamos a ver, ¿ok? Entonces, surgen muchos textos, muchas prácticas diferentes de tapacia en la mitología y en la práctica real. Mónica hace un ratito decía, pero ¿quién le enseñó al Buda a hacer los ayunos? Eso ya era muy común en esta zona. Los shamanas practicaban todas estas tapacias. Panchagni tapas. Vean esa palabra. Pancha agni tapas. Pancha es 5, agni es fuego, tapas es austeridad o es el calor, ¿verdad? La austeridad de los 5 fuegos. ¿Ok? La austeridad de los 5 fuegos. Ellos se meten en un círculo, vamos a ver, esto es una tapacia que todavía hoy se practica. Se sientan en un círculo, que normalmente al principio son 5, después ese círculo se va cerrando y se quedaban ahí por horas y horas y horas. Y eso lo hacen durante 2 o 3 meses, que 2 horas, en las 2 horas de más sol entre mediodía y 2, están rodeados por esos fuegos. Esos fuegos son hechos de boñiga y ellos están ahí respirando ese aroma, ¿verdad? Y haciendo ciertas meditaciones, ciertos mantras, ciertas austeridades. Ahorita vemos unas fotos sobre eso. Entonces vean las austeridades. Panchagni tapas, Jala Saya o Jaldhara, que significa descansar en agua. Yo tengo unas fotos muy bonitas de un señor que yo siempre lo veía metido en el río Ganges. Tengo una foto de él en el 2004, después tengo una foto de él en el 2006, 2 años después. Mismo lugar, mismo señor, metido en el agua. Ahí pasaba como una hora metido en el agua, se metía así en unos rituales. Yo no sabía qué es lo que hacía, pero es esta tapacia, es esta austeridad. Jala Saya. Canta Saya. Descansar en espinas, camas de clavos, estas ideas. Recuerden los fakires, ¿verdad? Ustedes conocen la historia de los fakires. Los fakires son como los yogis musulmanes. En el 2000, hace como 4 o 5 años que estuvimos en la zona de Rajasthan, estuvimos en unos castillos allá que eran musulmanes, en la zona de Rajasthan, que es más hacia el oeste de la India, hacia lo que ahora es Pakistán, que es la zona más musulmana. Habían camas de clavos, donde los musulmanes hacían todos estos shows y todo, ¿eh? Para hacer todas estas mortificaciones, que se paran en clavos, se paran en vidrios, todo ese tipo de cosas. Todo eso son tapacias. Stana Kadeshvari, estar de pie. La imagen que tengo aquí es este señor que se para de pie y se quedan parados de pie por años. Realmente usan una plataforma y está amarrado a un árbol o algo y ahí se sostienen. A veces cambian de pierna un ratito y después otra pierna o se quedan en la misma pierna por años. Y algunos por condiciones de salud quedan meses ahí hasta que llega un punto en que ya no pueden seguir, ¿verdad? Y por condiciones de salud tienen que parar. Urva Bahu, brazos en el aire, singular o plural. Hace 100 años todavía era doble, los 2 brazos se levantaban al aire y se quedaban ahí hasta que el brazo se seca, hasta que el brazo queda tieso. Yo he visto, todavía hoy se practica, un brazo. Yo no sé si por aquí había puesto una de las fotos, pero yo he visto en Rishikesh, en India, no muy, muy común, pero lo he visto varias veces, que quedan con un brazo. El brazo queda tieso, a veces las uñas se le crecen así, a veces las uñas se le clavan en la mano. Es muy fuerte, es muy grotesco. Viparita Karani. Recuerden que hay una postura, ¿verdad? Que se llama Viparita Karani. La palabra Viparita significa invertido. Esa palabra también está en los Yoga Sutras, cuando hablamos de los Chitta Vrittis. Viparita es cuando algo está volteado. Entonces, ahí es donde surge la Sirsasana, parada de cabeza. Hay imágenes, hay textos que hablan de Sirsasana del siglo IX, siglo X, siglo XI. Y probablemente esa práctica es mucho más antigua todavía. Asana. Recuerden que la palabra asana en su concepto original significa asiento. Entonces, posiciones especiales, como ellos se sentaban y decían, bueno, tenés que sentarte en esta posición por 12 horas. Si ustedes leen Lighton Yoga y leen la descripción de Siddhasana, tiene Siddhanti, significa sentarse, Iyengar dice, los siddhis hablaban de que si uno se sentaba en Siddhasana por 10 horas, desarrollaba poderes especiales. Entonces, ahí vienen todas estas ideas, ¿verdad?
Y después, entre otras tapacias, estaba, ¿cómo se llama? Upava, que es el tema del ayuno. Mauna significa hacer silencio. Y hay muchas otras más tapacias. Yo no sé si alguno de ustedes conoce, sabe, se le ocurre alguna otra tapacia, alguna austeridad, escríbanla ahí en el chat, ¿verdad? A veces en el entrenamiento aquí de yoga nosotros tratamos de hacer una tapacia al año, ¿verdad? Una práctica para que la gente sienta eso. El ayuno, entonces es una buena tapacia. Mauna, vamos a ver, alguien me escribe aquí, a ver si saben ustedes de algunas otras tapacias. A ver. El celibato, sí, gracias, Mónica. Claro, importante. Celibato, claro. Celibato es una tapacia importante, ¿sí? El brahmacharya, ¿ok? Claro, otras tapacias más que se le ocurran. Entonces dijimos el ayuno, a veces los ayunos son parciales, ¿verdad? No comer granos, no comer algo específico, a veces ayunos donde paran hasta el agua. Entonces, brahmacharya, dijimos, perfecto, es una tapacia. Sentarse en meditación es una tapacia. La práctica de pranayama puede ser, la práctica de asana puede ser también considerada una tapacia. ¿Ok? Entonces, si se les ocurre alguna otra más, me la escriben ahí. Hay otras. Candy, en el libro de su biografía, planteaba que él todos los lunes practicaba mauna. Mauna es silencio. Cuando yo era niño, 5 o 6 años por ahí, y viajamos a Estados Unidos con mi hermana, mi familia, vivimos en un ashram en California, y ahí teníamos un guru que se llamaba Ram Das, no, Baba Hari Das, y él había hecho una tapacia de mauna de silencio, y había prometido que él nunca iba a volver a hablar hasta que lograra controlar la ira. Tenía años de no hablar, de practicar mauna. Y tenía una pizarrita, entonces él escribía en la pizarrita. La gente le preguntaba cosas y él escribía en la pizarrita. Y me acuerdo, yo era niño, 5, 6 años, 7, por ahí. Y él llegaba y nos regalaba confites y todo. Era muy simpático. Entonces esa memoria de la infancia, de este monje que escribía las cosas en la pizarra. A ver, aquí alguien me escribió algo. Meme me escribió algo muy simpático, meme. Salud, Salud a todos. Voy a tomarme aquí para hidratarme un poquito la garganta. ¿Ok? Entonces, tapacias. Podía ser vivir en una cueva, podía ser, ¿verdad? Eran tapacias que se practicaban en esa época. Hay otras. Pero aquí tengo una imagen que plantea varias tapacias diferentes. Entonces, recordemos que la palabra tap significa fuego, significa calor, ¿ok? Pero se refiere también a ese fuego de la voluntad. Ahora, ¿qué representa o qué simboliza la palabra tap? Austeridad, mortificación. A mí no me gusta esa palabra como de muerte, ¿verdad? Pero a veces usan esa palabra para traducir la mortificación, sacrificio. Tampoco me gusta esa palabra, sacrificio, pero puede considerarse que la tapacia es un sacrificio. No sé, no me gusta mucho, tal vez por la concepción judeocristiana del concepto ese de sacrificio, ¿verdad? Si no, la tapacia es una práctica personal. Ahora, ¿por qué se practicaba tapacia? Ahorita vamos a ver un poco el por qué, ¿verdad? El por qué. Porque tiene completa relación de lo que estamos hablando hoy, que estamos planteando. ¿Por qué practicamos yoga? ¿Por qué se desarrolla el yoga? Por la liberación del sufrimiento, ¿verdad? Vamos a ver, si a alguien se le ocurre, sí, para lograr el control del sentir, sí, exactamente, Laura, ¿verdad? Para lograr el control de los sentidos, ¿verdad? Entonces, recuerden lo que decía el Katha Upanishad, que es la definición más antigua del yoga, ¿verdad? Siglo IV antes de Cristo, decía, la palabra yoga es firme sometimiento de los sentidos. La palabra sometimiento es un poco extraña, ¿verdad? Pero se refiere al absoluto control de los sentidos. Y para eso es que estamos practicando tapacia. Pararse en una pierna, levantar el brazo, dejar de comer, hacer silencio. Todo eso implica un esfuerzo y estamos controlando el deseo. ¿Ok? Aquí para mencionar que ese concepto tapacia lo menciona Patanjali. Si nos ubicamos en el tiempo y espacio de Patanjali, hay mucha mitología, leyenda, incertidumbre, controversia sobre Patanjali, si existió, si no existió, se sabe que sí existió, pero si fueron varios Patanjalis. Bueno, de todo eso vamos a hablar más adelante cuando hablemos de Patanjali.
Pero Patanjali lo ubican en el norte de la India, que es la zona que estamos hablando, y Patanjali lo ubican, ahora los académicos lo ubican más o menos siglo 3, cuarto, después de Cristo. Pero Patanjali en un sutra, al puro principio del capítulo 2, plantea un sutra que dice Tapas Vadhyaya Ishvara Pranidhanani Kriya Yogaha. Tapas Vadhyaya Ishvara Pranidhanani Kriya Yogaha. Okay. Cuando se cantan los sutras. Entonces Patanjali define Kriya Yoga como 3 cosas. Tapas, Svadhyaya, Ishvara Pranidhana. Entonces, Patanjali, de nuevo en los Yoga Sutras, está mencionando, está usando el concepto de tapas. Recordemos qué significa la nomenclatura de la palabra tapas, es calor. Se refiere a austeridad para controlar nuestros sentidos. Svadhyaya, importante este concepto, Svadhyaya. Sva, las raíces de nuevo, Sva, significa uno mismo. Dhyaya significa ir. ¿Ok? Sva, dhyaya. Traduciríamos como ir hacia uno mismo. Y eso se traduce como autoconocimiento. Autoconocimiento. El conocimiento de uno mismo que practicamos en yoga. Y el último, Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana. Ahora, Ishvara, a veces la traducen como Dios, pero no es la traducción más exacta, pero sí está hablando de un ser excepcional, trascendental, ¿verdad? Que controla el universo. O sea, está planteando la existencia de un ser trascendental. ¿Ok? Podríamos decirle Dios, pero la traducción exacta no es Dios, normalmente. Se refiere como al controlador o el dueño. ¿Ok? Pero está planteando la existencia de ese ser. Entonces, Patanjali menciona el concepto tapas, ¿verdad? Por eso puse esta filmina. Ahora vean esta imagen, qué interesante. Vean qué interesante esta imagen. Entonces, todas estas son prácticas de tapas. Entonces, esta, de las tapas que vimos antes, ¿cuál es esta? Escríbamela ahí en el chat. ¿Cómo se llamaría esta? La mencionamos. ¿Ok? A ver si se acuerdan. Se los digo a las 3. Una. Ahí alguien escribió algo, me parece. 2. Eso, Viparita Karani. Entonces, estas son inversiones. ¿Y qué es lo que hacía la gente? Tenían la parada cabeza, sí, pero se amarraban de los árboles. Se amarraban de los árboles, se quedaban ahí colgados. Tenían toda una ceremonia, ponían unos fuegos ahí abajo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esta es Viparita Karani, que Viparita Karani significa inversión. Esta de aquí era Urva Bajo, lo de levantar los brazos hacia el cielo. ¿Ok? Me ven. Recuerden, a veces se nos meten aquí los micrófonos. Ok. Entonces, cada una de estas está representando las diferentes tapacias, ¿verdad? Este está el de meterse en el agua. Este que está aquí está representando el Pancha Agni Tapas, que era el de los 5 fuegos, ¿verdad? Y estas otras tapacias más. ¿Ok? Entonces, todas esas son diferentes tapacias que están ahí representadas en esta imagen, ¿ok? Déjenme ver, estoy viendo a ver porque hay un micrófono abierto ahí. Ya lo cerré. Ok. Entonces, todas estas son tapacias. Este personaje aquí, generalmente lo presentan como Vashista. Y si saben Vashista, la historia, Vashista es un personaje que aparece en el Ramayana como un guru, que aparece Vashista y el otro guru importante ahí en el Ramayana, Vishwamitra. Entonces es Vashista que aparece ahí, que es un sabio, aparece en el Ramayana. Y hay una postura de cada Vashista. Entonces, Vashistasana, ¿verdad? Vasistasana. Es dedicada a este guru, que es esta imagen que se representa a Vasista, que es ese equilibrio de brazo sobre un brazo, ¿verdad? Una postura lateral que tiene muchas variaciones. La postura final es con la pierna arriba. A esta está representando el que se llama Pancha Agni Tapas, la primera, que es donde se rodean de 5 fuegos, pero esos 5 se van aumentando hasta que es un círculo ya completo. Y esto es un ritual que puede durar meses, ¿verdad? Entonces, 2 horas al día
hacen el fuego, ellos están dentro del fuego. Sinceramente no creo que sea muy saludable estar respirando ese humo por 2 horas, ¿verdad? Es el humo de la boñiga, ¿verdad? Y hasta el final, cuando están cerrando todo ese ritual de 2 meses, se ponen esa olla con los fuegos calientes sobre la cabeza. ¿Ok? Entonces es un ritual que puede durar meses. Esto es sobre camas de clavos que se acuestan, ¿verdad? O se paran. Esto es una imagen reciente, tomada de un maestro que se llama James Madison, que la tomé yo de una charla. Entonces él usó esta imagen, ¿verdad? De este personaje parado en una pierna. Repito, a veces por cuestiones de salud no podían seguir la tapacia, ¿eh? Bueno, ¿qué está haciendo otra tapacia? No sé si considera tapacia, que fuman mucho chilum, y fuman mucho el charas, ¿verdad? Que es la marihuana, ¿verdad? Y ¿cómo es que se llama? De la marihuana, que fuman mucho. Se me olvida el nombre, lo ponen ahí en el chilum y fuman, ¿verdad? No sé, eso a veces lo consideran. Sí, el hachís, ¿verdad? Exactamente, gracias, se me olvidó el nombre. Entonces, eso, pues, algunos tal vez lo consideran también una tapacia, que fuman mucho en unas cositas de arcilla, así lo ponen y ahí lo aspiran, ¿ok? Vean, este otro como tapacia está practicando el Panchagni Tapas, el primero que habíamos dicho, y está practicando Kokutasana, ¿verdad? Que es la Padmasana, es un equilibrio de brazos, que es el gallo. Esta postura, hay textos que me una postura muy antigua, y hay templos en India que son del año 1500, 1530, que plantean imágenes con Kukutasana, con esta postura. Y aquí haciendo la tapacia esta de los fuegos, ¿verdad? Y normalmente al final de hacer esas tapacias hacen ciertas asanas, como esta, ¿sí? ¿Cómo se llama esta asana? A ver si saben cómo se llama esta asana. ¿Cuál sería el nombre de esta? ¿Conocen? Yogi Nidrasana. Eso, Yogi Nidrasana, ¿sí? De Nidra, de sueño. Entonces se dice que uno se puede dormir ahí con esa almohada, ¿eh? ¿Verdad? Y es como una Kukutasana, perdón, como una Kurmasana, ¿verdad? Que es una flexión muy profunda, ¿sí? Y aquí interesante, que me han preguntado cuando doy esta charla, interesante si habían mujeres que practicaban las tapacias. Entonces, sí, ciertamente y lamentablemente hay poca información sobre la práctica de mujeres y en términos generales se considera que todas estas tapacias y estos textos eran más prácticas de los hombres, escritos por hombres y que ellos estaban hablando más hacia los hombres. Sin embargo, sí existen textos, imágenes como esta, que es del siglo XV, donde aparecen mujeres haciendo tapacias. ¿Ven esta mujer que está aquí, parada acá, y ven que tienen un soporte ahí que se amarra los árboles y están haciendo ese tipo de tapacias? ¿Okay? Entonces vamos a ver, si ustedes ven las otras imágenes aquí, curiosamente, y que si estas imágenes probablemente están representando otras tapacias, está con el de los brazos hacia arriba, ¿ok? Grupo abajo. Esta está fumando, puede ser hachís, marihuana, ¿verdad? El charas, que llaman ellos, otra cosa. Puede ser que sea considerada otra tapacia. Y vean esta, qué curiosa. Algunos hablan de esta otra tapacia, que es que levantaban la cabeza, abrían el pecho y se quedaban ahí. Se quedaban ahí. Yo no creo que sea muy saludable para el cuello eso, ¿verdad? Pero eran prácticas que aparecen en los textos, aparecen en las imágenes y que habían personas ascetas que hacían estas prácticas. Curiosamente esta imagen, la imagen parece mucho como de la zona hacia Pakistán y la zona de los musulmanes y Rayastán. Este tipo de pinturas es por ahí de esta zona. ¿Okay? Ahora, el por qué. ¿Por qué la práctica de la tapacia? Podía ser un objetivo personal que tuviera la persona, de que quería pararse en un pie. Por ejemplo, algunos de los sadhus dicen, hay un sadhu ahí que fue entrevistado, estaba viendo la entrevista, el sadhu decía, yo me voy a parar en un pie hasta que se me aparezca Shiva, hasta que me aparezca Dios. Me voy a quedar parado en un pie. Entonces ese es como su objetivo personal. Un objetivo social de la comunidad para beneficio del universo. Muy curioso eso. Algunos sadhus plantean que si habían suficientes ascetas haciendo estas tapacias,
el universo entero se beneficiaba. Entonces, se me ocurre, en este momento es probable que esta situación de la pandemia, todo el mundo está sufriendo eso, podría decir que ellos digan, oh, es que faltan sadhus que estén haciendo tapacias para que haya ese beneficio en el universo. O sea, que hay una cuestión energética de que si hay cientos o miles de sadhus haciendo estas prácticas ascéticas, que eso trae un beneficio para el universo. Esas son las creencias. Penitencia, castigo, algo malo que hicieron, entonces, boom, una tapacia, levantar el brazo hacia el cielo y quedarse así, un ayuno, etcétera. Motivos soteriológicos, ahí viene el concepto de la idea de la liberación. Mitología para obtener armas o poderes. En el Mahabharata aparece la historia cuando Arjuna se va a hacer tapar hacia la montaña, se sube a la montaña y se queda ahí hacia el sol por días y días y días hasta que aparece Shiva y le da unas armas para ir a la guerra. Entonces, su motivación era conectarse con Shiva y que Shiva le diera ciertos poderes y armas. Y la otra, muy interesante, es demostrar, esto es bien importante, demostrar que no somos la materia, que no somos el cuerpo físico. Entonces hay un desapego hasta ese cuerpo físico, hacia los sentidos incluso. ¿Ok? Entonces ahí surgen ideas y conceptos importantes como el concepto de lo que es el dualismo y el no dualismo. Desde el punto de vista del dualismo, que esos son conceptos que surgen con el Samkhya 400, 500 años antes de Cristo, con el Samkhya anterior a Patanjali, que surge el dualismo. El Samkhya plantea que la realidad, la existencia, se puede separar en dos. La materia y la conciencia. ¿Ok? Eso le llaman materia o naturaleza y la supraconciencia. Los nombres en sánscrito son Prakriti y Purusha. Desde ese punto de vista, en el dualismo lo que se busca es la superación de Prakriti y accesar a Purusha. ¿Qué es Prakriti? Cuerpo físico, sensaciones, emociones, pensamientos. Todo eso pertenece a Prakriti. Y la conciencia superior pertenece a Purusha. Purusha lo podemos definir como conciencia. Si lo vemos desde un punto de vista teísta, que no siempre se ve desde un punto de vista teísta, Dios. Pero se puede analizar desde un punto de vista ateo. El Samkhya era ateo, no creía en Dios. Decía que sí cree en la existencia de una conciencia superior que está más allá del cuerpo, más allá de la mente. Entonces ahí es donde existe ese dualismo, que en otros cursos, cuando hablemos de la definición del yoga, ese concepto va a ser muy importante, el dualismo y el no dualismo. Todas estas prácticas ascéticas se basaban mucho en un concepto muy dualista, desde el punto de vista de que nosotros no somos esta materia, este cuerpo físico, y queremos trascenderlo. Quiere haber hasta cierto punto una negación del cuerpo. ¿Por qué levantar el brazo y dejar el brazo subido hacia Dios? Hasta que el brazo se seca y se siente y ya no se siente nada. Porque lo que quieren demostrar es que nosotros no somos este cuerpo físico. ¿Okay? Eso es muy importante. Y todas estas prácticas ascéticas se mantienen y hay una época donde viene un cambio de pensamiento, un cambio un poco de filosofía, ¿okay? Un cambio de paradigma. Dice, alrededor del siglo X, siglo XI, hay un importante cambio en cuanto a la relación y función del cuerpo físico en la práctica. Entonces, hasta antes de eso, lo que queríamos con el cuerpo físico era un rechazo, una negación, una superación. Se negaba el cuerpo, se le quitaba la importancia al cuerpo. Dice, antes de esta época la idea era controlar y reprimir el cuerpo físico y sus necesidades. Por eso en contra mucho del placer, ¿verdad? Y después el cuerpo se vuelve un instrumento a través del cual se puede lograr la trascendencia. Repito, después el cuerpo se vuelve un instrumento. Entonces, cultivar el cuerpo se pueden lograr estados místicos y trascendentales. Y ahí es donde surge la idea del tantra, la idea del tantrismo. Aunque algunos plantean que existe de muchos siglos atrás, realmente hay pruebas y los académicos aceptan de que la época del tantrismo es entre los 800 y los 1500 años después de Cristo. Probablemente sí existió antes, pero es como hasta la época del 800 después de Cristo que el tantra surge y se vuelve más popular y se expande muy rápido a través de toda la India. Ahora, como idea central del tantrismo, ¿qué es lo que busca el tantrismo? Transgresión, transgredir la ortodoxia, podemos decir lo ortodoxo. ¿Qué era la ortodoxia? Que venían los Vedas, las ideas del ascetismo, la idea de que quiero controlar el cuerpo, quiero controlar el deseo. ¿Ok?
Entonces, cuando estamos buscando un control del deseo, hay un rechazo hacia el cuerpo físico. Y hay varias ideas aquí que podemos enlazar. A ver, si yo rechazo el deseo, ¿verdad? Porque el deseo lo concibo como algo negativo, entonces rechazo el cuerpo físico. Si rechazo el deseo y rechazo el cuerpo físico, va a haber un rechazo hacia la sexualidad. Entonces, ahí es donde surge brahmacharya. Hay que controlar la sexualidad y hay un rechazo hacia la sexualidad y se concibe tal vez como algo negativo, ¿ok? La sexualidad, ¿ok? Interesante también, podemos inclusive enlazar esa idea de que con el brahmacharya lo que queremos es parar la sexualidad. Es muy común que en ciertas prácticas y tradiciones donde se practicaba el brahmacharya había un rechazo del hombre a la mujer, ¿ok? Entonces, son épocas de mucho machismo, donde el hombre se considera superior que la mujer, probablemente, ¿verdad? Pero, repito, donde en esa época tenemos un rechazo al cuerpo, hay un rechazo a la sexualidad, va a haber un rechazo al género opuesto. Entonces, es una época donde probablemente hay una separación más fuerte entre géneros, de hombre y mujer. ¿Ok? Con el Tantra plantea una idea diferente. El Tantra dice, no, el deseo no es nuestro problema. El placer no es el problema. Entonces el Tantra plantea, ¿por qué no usamos el deseo y el placer más bien para buscar la liberación? ¿Ok? Ahora, sí es cierto que aún así el Tantra plantea que no debemos ser esclavos de la satisfacción de nuestros sentidos, pero que sí podemos satisfacerlos y usar ese proceso de satisfacción para trascender el cuerpo físico. Entonces, en vez de rechazar el cuerpo físico y rechazar el deseo, más bien usemos el deseo, usemos el placer, usemos la satisfacción de los sentidos para trascender la materia. ¿Ok? Y el Tantra es más de un punto de vista no dual. El Tantra es más de un punto de vista no dual, porque el Tantra no cree en el rechazo del cuerpo. Para el Tantra, lo que quiere es la integración. Desde el punto de vista dual, la palabra clave es trascender. Desde el punto de vista del no dualismo, la palabra clave es unificar, unir. ¿Ok? Y hay esta frase en inglés que yo la leí hace tiempo en un libro sobre Tantra, que son los libros de Svoboda, unos textos muy, ahí son 3 tomas, así, de un autor muy famoso que es un médico ayurvédico que escribió mucho y vivió muchos años en India, es muy famoso, muy conocedor, que escribió 3 libros sobre el Tantra que se llama, uno se llama Karma, el otro se llama Gori, y el otro no me acuerdo, son 3 textos, así, 3 tomas, ¿sí? Muy bueno, muy famoso. Y tiene esta frase, que es una frase del Tantra, dice, there is no mukti without bhukti. Ahora, mukti es liberación y bhukti es placer. Entonces, esta frase, repito, del Tantra dice, no hay liberación sin placer. ¿Ok? Ya llegando aquí a las conclusiones de hoy, para dar unos 5 minutitos para ver si hay preguntas, dice, entonces, el yoga es una práctica soteriológica. Recuerden que la palabra soteriológica es cuando está buscando la liberación. Entonces, si decimos, ¿por qué el yoga? Porque estamos buscando la liberación. ¿Liberación de qué? Liberación del sufrimiento. Dice el punto 2, surge de una búsqueda para superar el dolor y el sufrimiento. Ese es el motivo. Recordemos la historia del Buda, recordemos la historia de Shiva, que tiene asociación con el sufrimiento, con la historia del Buda. Recordemos todas estas historias, cómo se entrelazan, ¿verdad? Cómo decimos, bueno, en la vida hay sufrimiento, entonces, ¿cómo? ¿De qué forma logramos crear un método para vivir sin ese dolor, sin ese sufrimiento? Como conclusión también es que se han desarrollado diferentes tipos de yoga. Recordemos cuando hablamos de la historia, cuando hablamos del por qué, puede ser que haya muchas versiones diferentes, porque hay muchos estilos de yoga diferentes. Así van a haber muchas historias diferentes. ¿Okay? Sí podríamos, en términos generales, englobar como un común denominador de que el por qué surge el yoga es, de nuevo, la liberación del sufrimiento. ¿Okay? Todas las prácticas de yoga, sea Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, todas sí buscan como común denominador, queremos superar el sufrimiento. Y dice el último, la experiencia de liberación es una práctica muy personal. Ahí la puse como conclusión, ¿verdad?
¿Qué es sufrimiento? La experiencia del sufrimiento puede ser una práctica muy personal y no general para todos. Hay personas que sufren mucho con cosas muy sencillas o que para otras personas sean muy sencillas, ¿verdad? Y hay personas que pueden cargar con una presión muy fuerte, emocional, física, energética, y pueden cargarla, son muy fuertes y no tienen ese sufrimiento. Entonces, busquemos el yoga para fortalecernos. Cualquier momento en nuestras vidas que estemos en momentos de dolor, de tristeza, de sufrimiento, ansiedad, estrés, depresión, todas esas cosas que pueden provocar dukkha, volvamos al yoga. Recordemos que el yoga se crea para superar esos sufrimientos y busquemos a ver qué prácticas del yoga pueden ayudarnos en esa dirección. ¿Ok? Nos abrimos a preguntas. Si hay alguna pregunta, ya aquí termina. Ah, bueno, esta última imagen, yo aquí pues a veces me gusta pues agradecer y honrar a muchas de las personas de donde saco esta información y de donde he aprendido. Esto para mí son algunos de los académicos modernos de donde yo ahorita estoy estudiando, inspirándome, nutriéndome. James Madison es el primero. Daniela Bevilacqua, que es una italiana, está estudiando mucho los sadhus. Seth Powell está haciendo mucho estudio sobre, está haciendo su tesis doctoral sobre el tema de las asanas en la época de la Edad Media, estudiando templos. Jason Birch es uno de los estudiosos actuales más importantes del yoga en la época del siglo XII, XIII, XIV. Y Mark Singleton también, que escribe un libro, Yoga Body, y escribió con James Madison, Roots of Yoga. Todos estos son de los grandes estudiosos y académicos más importantes ahorita del mundo, de los que yo he estado investigando, absorbiendo y nutriéndome para crear estas charlas. ¿Ok? Entonces voy a parar aquí el share y pasamos a las preguntas, unos 5 minutitos. Si hay alguna pregunta, voy a ver aquí en el chat. ¿En qué momento el yoga se convierte en que es algo beneficioso para la salud? Ok, Gloria, eso es una buena pregunta, porque nosotros decimos, ¿serán que estas tapacias son buenas para la salud o no? Ok, entonces esa es una muy buena pregunta. Vieras que si nosotros analizamos todo el estudio de la historia del yoga, hablamos de que estas tapacias son muy antiguas, ¿verdad? Las tapacias estamos hablando desde épocas siglo IV, V antes de Cristo, aparecen ya en la época védica todas estas tapacias. Ahora, esas tapacias, el objetivo de las tapacias es superar, controlar los sentidos, no la salud, ¿ok? La práctica del yoga como una práctica de un ejercicio bueno para el cuerpo es algo muchísimo más moderno, ¿ok? Ahora, en el siglo XI, XII es cuando aparece el Hatha Yoga. Entonces, esa época es muy importante. Y aparece un texto, se los voy a escribir acá, aparece un texto que es el Amrita Siddhi, que son estos investigadores, principalmente James Madison. Aparece el texto de Amrita Siddhi, siglo XII, donde aparecen son los primeros textos donde aparecen las prácticas de Hatha Yoga. Ahora, curiosamente, para entenderlo bien, en estos primeros textos donde aparecen las prácticas de Hatha Yoga, estos primeros textos se dice que eran budistas y que muchos de estos textos los que están hablando eran de prácticas y rituales sexuales, que eso tenía que ver mucho entre el hombre y la mujer, como por ejemplo, hay una cosa que se llama el Varoli Mudra, que tiene que ver mucho con el control del bindu en el hombre, que tiene que ver con el control del semen. ¿Ok? Entonces, ahí es donde surgen. Entonces, surgen estas prácticas de Hatha Yoga como unos rituales sexuales para el control del semen, porque se decía que si se controlaba el semen no se gastaba la energía y la vida y estas cosas. Me voy a aquí leer lo de Mónica. Recuerdo haber leído en la introducción de Light and Yoga un enunciado que afirmaba que la práctica de asanas permite conservar la salud del cuerpo físico, para que no sea un obstáculo para el progreso espiritual del estudiante. Sin embargo, no lo quiero citar porque lo leí hace rato y no tengo completa seguridad de ello. Sí. O sea, Mónica, tienes razón. Iyengar probablemente dice eso. Ahora, lo que Iyengar ahí, hasta donde yo sé, no está aclarando es la pregunta. Es una buena pregunta. ¿En qué momento surgen estas prácticas como desde un punto de vista del bienestar de la salud? Entonces, siglo XII aparecen primeras prácticas de Hatha Yoga. Ahí están hablando asana, mudra, pranayama. Ni siquiera todavía la palabra Hatha Yoga aparece. ¿Ok? Inclusive ni siquiera la palabra asana todavía está apareciendo ahí. ¿Ok? De manera clara, como asanas. Ahora, es en el siglo XV, con Svatmarama, con el Hatha Yoga Pradipika,
que se establece en el siglo XV, donde se establece ya el Hatha Yoga con Svatmarama. Algunos dicen que Svatmarama no inventó nada nuevo, que Svatmarama está citando muchos otros textos que ya existían y prácticas que ya existían. Entonces, en el siglo XV, lo que sí podríamos decir es que es el momento en el que ya se estructura la práctica del Hatha Yoga, y Svatmarama plantea 4 capítulos, uno de asana, pranayama, mudra, bandha, y plantea también el tema del sonido y los mantras y todo esto. ¿Okay? Entonces, siglo XII aparecen las prácticas de Hatha Yoga. Todavía la palabra Hatha Yoga no aparecía, pero sí aparecen pranayamas, bandhas, mudras. Y siglo XV con Svatmarama, les voy a escribir aquí, siglo XV, con el Hatha Yoga Pradipika, en realidad se llama Yoga Pradipika. Con Svatmarama, Swami Svatmarama, que es el que se considera el autor del Hatha Yoga Pradipika. Es donde ya se estructura una práctica de Hatha Yoga. Ahora, si nos vamos ya a la versión moderna, es a partir del siglo XIX, donde el yoga también se mezcla con prácticas y tradiciones europeas y como temas ya que tienen que ver con el tema del fitness y todo, donde el yoga ya incorpora una práctica más física, más inclinada hacia el fitness y donde hay mucho énfasis en la práctica del yoga y donde surge lo que algunos autores han llamado como el yoga postural moderno. Pero eso estamos hablando ya de los últimos 100 años. De los últimos 100 años. Y ahí viene la historia de Krishnamacharya y todos los otros autores, Krishnamacharya, Shivananda y Kuvalananda y otros maestros de inicio del siglo XX, ¿verdad? Que son los que crean el yoga postural moderno. De nuevo, ahí hubo mucha influencia europea, ¿ok? Realmente sí hay influencia europea, de la gimnasia suiza y de otras cosas, y del naturismo también que viene de Europa, donde se mezcla el higienismo también, y se mezcla ya el Hatha Yoga y se vuelve más, otras prácticas más para el tema de la salud. ¿Ok? No sé si hay alguna otra consultita, alguna otra pregunta. Claro, espero haber respondido la pregunta. Si hay alguna otra pregunta, me la pueden hacer aquí por audio o por escrito, como gusten. ¿Ok? La fecha de Patanjali y los sutras, claro, para Mónica. Ahora se plantea que Patanjali es del más o menos siglo tercero a cuarto después de Cristo. Antes se decía que era 200 años antes de Cristo. Antes se decía todavía hace 10, 15 años. Ahora no, los académicos modernos plantean que es del siglo tercero al cuarto después de Cristo. Y después vamos a hablar por qué es que se cambió esa fecha, qué investigaciones hubieron, cómo se compararon textos que se fueron a China y cuáles son las teorías de que están planteando ahora, que se acepta mucho por los académicos más occidentales. No estoy seguro, la verdad, si los académicos en India aceptan esas fechas o si en India siguen diciendo que Patanjali es muy antiguo. Pero es que en India se mezcla mucho la leyenda con la historia, entonces a veces es más complicado saber a ciencia cierta algunos detalles de precisión histórica. ¿Ok? Creo que por aquí ya vamos cerrando. Un par de cositas. Voy a parar aquí la grabación.